Primero, June Squibb, 95. June Squibb, nacida en 1929, disfrutó de una carrera estable en el teatro antes de lograr un reconocimiento generalizado por su papel nominado al Premio de la Academia, en Nebraska, de Alexander Payne. Después de una carrera de más de 60 años, la actriz de 84 años ha sido descubierta. Su papel destacado en la película Nebraska la tiene nominada como Mejor Actriz de Reparto en los Globos de Oro esta noche. Aunque tuvo apariciones menores en cine y televisión durante la década de 1990, se convirtió en una estrella revelación en sus 80, conquistando corazones con su sincero sentido del humor. La entrega directa y el encanto innato de Squibb rápidamente le aseguraron papeles en About Schmidt y en populares comedias de situación. Su trayectoria destaca que a veces la fama llega más tarde en la vida. Segundo, Mara Corday, 95. Nacida como Marilyn Watts en 1930, Mara Corday fue una modelo convertida en actriz que a menudo aparecía en pin-ups y películas de serie B de culto de los años 1950. Apareció en pantallas en Tarantula y El Escorpión Negro, construyendo una reputación como una protagonista serena, pero ardiente en el género de terror de ciencia ficción. Corday también posó para Playboy y compartió una estrecha amistad con Clint Eastwood. Mara Corday es una showgirl, modelo, actriz, playmate de Playboy y figura de culto de los años 1950, quien más tarde le dio papeles cameo cuando dirigió. Su matrimonio con el actor y doble de acción Richard Long duró hasta su prematura muerte en 1974. 3. Robert Wagner, 95. Robert Wagner, nacido en 1930 en Detroit, alcanzó la fama a través de las producciones de Fox de los años 50 antes de convertirse en una apreciada presencia en la televisión. Conocido por la comedia de espionaje It Takes a Thief y la duradera Heart to Heart, irradiaba sofisticación junto a Stephanie Powers. En el cine, Wagner interpretó roles variados, desde La Pantera Rosa hasta Austin Powers, manteniéndose relevante en diferentes géneros. Su vida personal, especialmente sus matrimonios con Natalie Wood, capturó la fascinación de los medios, eclipsando ciertos capítulos de su carrera. Número 4. Tippi Hedren, 95. Nacida Natalie Kay Hedren en 1930, Tippi Hedren fue una exitosa modelo de moda antes de que Alfred Hitchcock la eligiera para Los pájaros en 1963. Su escalofriante actuación recibió elogios instantáneos y un Globo de Oro. Siguió con Marnie, mostrando aún más su rango dramático. El conflicto con Hitchcock eclipsó esos primeros triunfos. Tippi Hedren finalmente está hablando sobre el abuso que dice haber sufrido a manos de Alfred Hitchcock, el legendario director que la hizo estrella y luego arruinó su carrera porque ella se negó a acostarse con él. Pero Hedren se reinventó al fundar la Reserva Shambhala para grandes felinos y dedicar su vida al bienestar animal. Continuó actuando en papeles más pequeños, guiada por su pasión por el activismo. Quinto, Buzz Aldrin, 95. Edwin Buzz Aldrin, nacido en 1930, se unió a Neil Armstrong como uno de los dos primeros humanos en caminar en la superficie lunar durante el Apolo 11 en 1969. Un piloto de combate condecorado en la Guerra de Corea, Aldrin más tarde obtuvo un doctorado del MIT, centrándose en técnicas de encuentro espacial. Famosamente fotografiado saludando a la bandera en la Luna, regresó para ser un defensor de una mayor exploración espacial, acuñando la famosa frase, «Lleva tu trasero a Marte». 6. Número 6. Gene Hackman, del 95. Gene Hackman, nacido en 1930, pasó de papeles menores a ganar 2 premios de la Academia, forjando un camino único como un protagonista poderoso, pero discreto. Su feroz actuación en The French Connection le valió un Oscar, y Unforgiven le otorgó otro. Conocido por su intensidad y autenticidad, defendió personajes con defectos, profundamente humanos, desde complejidades morales en Crimson Tide hasta un toque cómico en The Royal Tenenbaums. Retirado de la actuación a mediados de la década del 2000, Hackman se dedicó a escribir ficción histórica. Número 7. Fernanda Montenegro, 95. Nacida en Río de Janeiro en 1929, Fernanda Montenegro emergió como la actriz más aclamada de Brasil, recibiendo reconocimiento internacional por su papel nominado al Oscar en Estación Central. 1998. Es un placer para mí esta noche ser quien anunciará a las nominadas al premio a la mejor interpretación de una actriz en una película dramática. Y ellas son Fernanda Montenegro, Estación Central. Aclamada como la primera dama del teatro brasileño, ha actuado en el escenario durante más de 7 décadas, aportando gravedad a todo, desde Shakespeare hasta el drama moderno. Su distinguida carrera en cine y televisión incluye
Ellos no usan corbata negra y numerosas telenovelas. Número 8. Jerry Harding, 95. Jerry Harding, nacido en 1929, construyó una carrera constante en papeles secundarios, reconocido principalmente como Garganta Profunda en The X-Files, impulsando el arco de conspiración del programa. Inicialmente de Texas, Harding estudió drama en Londres antes de firmar con importantes estudios de Hollywood, participando como invitado en series como Star Trek, La Nueva Generación y Dr. Quinn, Medicine Woman. Casado con Diane Harding, crió hijos que siguieron caminos creativos, incluyendo a la actriz Melora Harding. Neil Audie Berry Gordy, Asesinatos por Nota. Berry Gordy, nacido en 1929, transformó la escena musical de Detroit al fundar Motown Records en 1959, bajo su dirección. Y Theodore Sher, íconos como Diana Ross, Andrew Reed, Stevie Wonder, Farzar, Marvin Gaye. Trabajó más duro que todos los demás porque realmente lo deseaba, y me enamoré de su ambición, y quería convertirla en la estrella más grande del mundo. Capturó un sonido que unió a las audiencias americanas más allá de las líneas raciales. La habilidad de Gordy para fomentar el talento y orquestar un espectáculo refinado produjo una lista legendaria. El sonido distintivo de la Motown de su sello dominó las listas de éxitos durante la década de 1960 y más allá. Al vender Motown a finales de los años 1980, Gordy incursionó en el cine y Broadway, celebrando la huella cultural del sello. 10. Rebecca Schull, 95. Rebecca Schull, nacida en 1929, descubrió su pasión por la actuación más tarde en la vida después de estudiar actuación en Dublín. Se convirtió en una de las favoritas del público como Faye Cochran en la comedia Wings, irradiando ingenio y calidez maternal. Más allá de los roles cómicos, Schull abordó el drama en programas como Ley y Orden y Suits. Intérprete frecuente fuera de Broadway, se ganó una reputación por interpretaciones matizadas de confidentes sabios y cariñosos. Sus créditos en pantalla crecieron constantemente a lo largo de los años, siempre marcados por una sutileza elegante. 11. James Hong, 95. James Hong, nacido en 1929, cuenta con casi 700 créditos de actuación, convirtiéndolo en uno de los actores más ocupados de Hollywood. Inicialmente ingeniero, siguió actuando como una actividad secundaria, consiguiendo papeles en todo, desde series clásicas como Dragnet hasta películas taquilleras como Blade Runner. Kung Fu Panda, donde dio voz al señor Ping. Famosamente interpretó a David Lo Pan en Big Trouble in Little China. Interpretar a David Lo Pan en Big Trouble in Little China, fue un punto culminante en mi vida. Ofreció una actuación dinámica como villano. Miembro fundador de East West Players, Hong defendió la representación asiático-americana en el teatro y la pantalla. 12. Mark Rydell, 1995. Mark Rydell, nacido en 1929, cambió de la actuación a la dirección con un enfoque en estudios de personajes matizados. Al principio actuó en telenovelas y series de televisión. Luego encontró mayor éxito dirigiendo The Fox y The Rivers. Su película distintiva En el estanque dorado recibió elogios generalizados y múltiples premios Oscar, destacando las tensiones familiares con una delicada artesanía. Rydell también dirigió La Rosa con Bette Midler, mostrando su aptitud para narrativas conmovedoras. Ya sea dirigiendo a íconos como Henry Fonda o explorando historias íntimas, la constante sensibilidad de Rydell hacia la interpretación sigue siendo su sello distintivo. 13. John Woodbine, 95. John Woodbine, nacido en 1929 cerca de Newcastle, perfeccionó su oficio a través del teatro de repertorio británico y eventualmente se unió a la Royal Shakespeare Company. En el escenario destacó en roles autoritarios desde el Rey Lear hasta Falstaff. Me iría a la cama, Hal, y todo bien. ¿Por qué? ¿Siempre tienes miedo de morir? Aún no es el momento. Me disgustaría pagárselo antes de su día. Woodbine encontró reconocimiento internacional en el cine y la televisión, destacando su aparición en Un hombre lobo americano en Londres y dramas como Sad Cars. Su voz estentórea se combinaba bien con figuras severas o paternales que interpretó a lo largo de décadas de producciones de la BBC. Número 14. Imelda Marcos, 95. Imelda Marcos, nacida como Imelda Remedios Visitation Romualdez en 1929, sirvió como primera dama de Filipinas durante la presidencia de Ferdinand Marcos desde 1965 hasta 1986. Notoria por su estilo de vida extravagante, ejemplificado por miles de zapatos, influyó en el gobierno mientras su esposo gobernaba bajo la ley marcial.
Después de que la revolución del poder popular derrocara a Marcos, Imelda enfrentó un escrutinio legal y social, pero regresó a la política, ganando escaños en el Congreso y permaneciendo activa, con su familia eventualmente regresando al poder a través de alianzas y la presidencia de su hijo. 15. Anne Robinson, 95. Anne Robinson, nacida en 1929, ganó fama de culto por interpretar a Sylvia Van Buren en la película original La Guerra de los Mundos. Su terror con los ojos muy abiertos en esa película se convirtió en una imagen publicitaria icónica utilizada repetidamente a lo largo de décadas de mercadotecnia cinematográfica. Después de un éxito modesto en otras películas de mediados de siglo y apariciones en televisión, Robinson se apartó del foco de atención para formar una familia. Más tarde se reincorporó al legado de La Guerra de los Mundos con apariciones cameo en adaptaciones actualizadas. Número 16. Bob Cousy, 96. Bob Cousy, nacido en 1928, revolucionó el baloncesto como el base de los Boston Celtics. Bob Cousy, All-American de Holy Cross, 6 pies 1, pesando 175 libras. Aunque pequeño para los estándares profesionales, Bob es uno de los grandes del baloncesto de todos los tiempos, orquestando un implacable contraataque rápido que entregó 6 campeonatos de la NBA. Apodado el Houdini del parqué, deslumbraba con pases por detrás de la espalda y un manejo del balón creativo raramente visto antes. Después de retirarse, Cousy entrenó en Boston College, elevando el programa a un nuevo éxito. Elegido al Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial, se mantuvo cerca del juego como locutor y embajador de buena voluntad. 17º Paul Dooley, 96. Nacido en 1928, Paul Dooley floreció en el mundo del stand-up y las caricaturas antes de dedicarse a la actuación. Se convirtió en un referente cómico en películas notables como Breaking Away y Popeye, así como en una figura paterna en clásicos de John Hughes como 16 Candles. Casado con la escritora Winnie Holtzman, la habilidad de Dooley para aportar calidez a los roles cómicos le otorgó un estatus querido. Como estrella invitada frecuente en comedias de situación y actor de voz, equilibró energía alegre con encantador sentimiento. 18. Jim Lovell, 96. El capitán Jim Lovell, nacido en 1928, se convirtió en una figura global después de comandar la casi desastrosa misión Apolo 13, transmitiendo por radio la famosa frase: Houston, hemos tenido un problema. Anteriormente, se desempeñó como piloto del módulo de comando para el Apolo 8, uniéndose a Frank Borman y Bill Anders como los primeros humanos en orbitar la Luna. 21 de diciembre de 1968. Los hombres a bordo del Apolo 8. A punto de ir donde ningún hombre ha ido antes. La tripulación, el novato Bill Anders, junto con los veteranos espaciales Frank Borman y Jim Lovell, sabían que su misión era un negocio arriesgado. El liderazgo calmado de Lovell, bajo crisis, convirtió la potencial tragedia del Apolo 13 en un heroico regreso seguro. Después de la NASA, Lovell asumió roles ejecutivos y coescribió el libro Lost Moon, adaptado a la película Apolo 13. 19. James Ivory, 96. Nacido en 1928, James Ivory dejó una marca indeleble en el cine adaptando obras clásicas de la literatura inglesa. Colaborando con el productor Ismail Merchant y la guionista Ruth Prower Javala, Ivory ayudó a formar Merchant Ivory Productions, produciendo éxitos refinados como A Room with a View y Howard's End. El meticuloso detalle, la cinematografía exuberante y las actuaciones matizadas de sus películas redefinieron el drama de época. Más tarde, Ivory ganó un Oscar por el guión de Call Me By Your Name. 20. Johnny Gilbert, 96. Johnny Gilbert, nacido en 1928, ha sido la voz constante que da la bienvenida a los espectadores de Jeopardy, desde el lanzamiento sindicado del querido concurso en 1984. Un veterano locutor, comenzó en programas de juegos como Love Connection y The Joker's Wild, antes de encontrar su hogar permanente junto a Alex Trebek. La cálida entonación de Gilbert, esto es Jeopardy, se convirtió en una presencia diaria para millones. Manteniendo un comportamiento pulido y amigable, establece consistentemente el tono para uno de los formatos de concurso más duraderos de la televisión. 21. Nancy Olson, 96. Nancy Olson saltó a la fama interpretando a la confiada amiga del guionista Joe Gillis en Sunset Boulevard de Billy Wilder, 1950, ganándose una nominación al Oscar. Nacida en 1928, apareció junto a William Holden en múltiples películas, incluyendo Force of Arms y Submarine Command. Más tarde, Olsen protagonizó comedias de Disney como Pollyanna y El profesor distraído, mostrando su habilidad cómica.
Ahora, Sheldon, por favor no empieces nada. ¿Por qué no baja y se sienta en la sección de Rutland, donde pertenece? Aunque sus primeros años sugerían un mayor cuerpo de trabajo dramático, su enfoque cambió a la familia después de casarse con el letrista Alan J. Lerner y más tarde con el ejecutivo discográfico Alan Livingston. 22. Marion Ross, 96. Marion Ross, nacida en 1928, alcanzó fama mundial como Marion Cunningham en Días Felices, recibiendo 2 nominaciones al Emmy a lo largo de la década de duración de esa serie. Con un contrato anterior en Paramount, Ross tuvo papeles menores en películas clásicas de los años 1950, pero encontró su lugar en la televisión. Mostró su talento cómico en proyectos como The Love Boat y Brooklyn Bridge. Este último le trajo más reconocimiento con los Emmy. Fuera de la pantalla, escribió unas memorias sinceras sobre su camino a la fama. 23º lugar, Kathleen Hughes, 96. En los años 1950, Kathleen Hughes deslumbró al público con su apariencia de porcelana y roles atrevidos. Nacida en 1928, encontró su gran oportunidad bajo contrato en Universal, destacándose notablemente en la película de culto de ciencia ficción, It Came from Outer Space, y en el film de cine negro, The Glass Web. La telaraña de cristal fue una de esas películas que aprovechó la fascinación del público con el nuevo medio. Gira en torno al productor y presentador de un programa de televisión en vivo llamado Crimen de la Semana. Con fotos publicitarias atractivas que la capturan como una reina del grito por excelencia, Hughes construyó un grupo de seguidores entre los entusiastas de las películas de serie B. También asumió papeles cómicos y cameos, continuando apareciendo en pantalla esporádicamente en su vida posterior. 24. Noam Chomsky, 96. Noam Chomsky, nacido en 1928, revolucionó la lingüística con su teoría de la gramática generativa, proponiendo que todos los idiomas humanos comparten una estructura subyacente. Habiendo escrito obras seminales como Estructuras sintácticas, transformó el estudio del lenguaje. Activista de toda la vida, Chomsky criticó famosamente la política exterior de Estados Unidos y las estructuras de poder económico. Sus libros, como Manufacturing Consent, inspiran a generaciones a cuestionar la influencia de los medios. Incluso, tras su jubilación del MIT, da conferencias extensamente, alimentando el debate sobre política y reforma social. Número 25. Alan Miller, 96. Alan Miller, nacido en 1929, se erige como un pilar polifacético del teatro y el cine. Después de formarse en el estudio del actor, perfeccionó su arte en el escenario, llegando a dirigir fuera de Broadway. Sus créditos en Hollywood incluyen papeles de carácter en Star Trek 3, Cruising y The Champ, junto con innumerables episodios de televisión. También se dedicó a la enseñanza, guiando a talentos aspirantes en las complejidades de la actuación en varios estudios. Un dramaturgo consumado, escribió la adaptación teatral El Zorro, 26. Jerry Adler, 96. Nacido en 1929, Jerry Adler surgió de una familia teatral, forjando un camino único como director de escena y actor. Estoy muy feliz. Él es realmente dulce. No hay carreras en conflicto o... No, es muy fácil porque, él viaja mucho, así que puedo trabajar donde sea que él esté trabajando. Supervisó producciones de Broadway. Luego se hizo reconocido a través de papeles en cine y televisión, incluyendo Los Soprano, como Herman Heshrapkin y Rescue Me. El sentido del humor de Adler y su calidez de abuelo también encontraron un hogar en The Marvelous Mrs. Maisel. Su experiencia tras bambalinas informa su arte en pantalla, equilibrando la autoridad con un destello de picardía. 27. Terry Moore, 96. Terry Moore, nacida como Helen Luella Crawford en 1929, ingresó en el cine joven, asegurando eventualmente un contrato en Columbia. Recibió una nominación al Oscar por su papel junto a Robert Wagner en Vuelve, Pequeña Sheba. Más tarde en su vida, Moore acaparó titulares al afirmar que se había casado en secreto con el multimillonario Howard Hughes, una historia que relató en sus memorias. A pesar del torbellino de tabloides, mantuvo una carrera en televisión y proyectos cinematográficos más pequeños. Adorada por su sinceridad en pantalla, la filmografía de Moore abarca desde Mighty Joe Young, 1949, hasta modernos cameos, uniendo las eras clásicas y contemporáneas de Hollywood. H. M. Wynant, a menudo acreditado como Marilyn Wynant en su carrera temprana. Puede que convenzas a este imbécil de que lo amas, pero nunca me convencerás a mí. Sí te amo. ¿Tienes el valor de quedarte ahí y esperar que crea que no quieres casarte con mi hijo por su dinero? Es cierto. Nació en 1927. Saltó a Broadway y a musicales como High Button Shoes, bajo la atenta mirada del coreógrafo Jerome Robbins, cambiando a Hollywood
Wynant consiguió papeles en películas del oeste, épicas de guerra y dramas criminales durante las décadas de 1950 y 60. Junto con su trabajo en cine, hizo numerosas apariciones en televisión, incluyendo Perry Mason y Get Smart. El 29. Dame Cleo Lane, 97. Nacida como Clementine Dina Bullock en 1927, Cleo Lane ascendió desde una modesta educación inglesa a la aclamación global como cantante de jazz. Lane desarrolló un rango vocal famoso por sus notas altas y claras y su registro bajo cálido. Se unió a la banda del músico John Dankworth, más tarde casándose con él y forjando una asociación creativa. Igualmente experta en conciertos clásicos, musicales del West End y álbumes de jazz ganadores de premios Grammy, ella cruzó las fronteras de género sin esfuerzo. Apodada la reina del jazz, Lane recibió el título de dama por sus servicios a la música. Nacida en 1927, Estelle Parsons lanzó su carrera en musicales de Broadway antes de pasar a la dirección y la actuación cómica. Su interpretación ganadora del Oscar como Blanche Barrow en Bonnie y Clyde impulsó su perfil en pantalla, llevándola a papeles en Rachel y en la serie de televisión Roseanne, donde interpretó a Beverly, la excéntrica madre de Roseanne y Jackie. Un pilar en el teatro, Parsons se desempeñó como directora artística del Actors Studio y ganó elogios por su dinámica presencia. 31. William Daniels, 97. William Daniels, nacido en 1927, alcanzó la fama como el Dr. Mark Craig en St. Elsewhere, ganando 2 premios Emmy por la precisión del personaje. Era St. Elsewhere, un programa médico que reinventó el género, tratando temas controvertidos y sorprendentes, y mostrando a los doctores como personas defectuosas y muy reales. También es querido como el señor Finney en Boy Meets World, convirtiéndose en una figura de mentor inolvidable para una generación de espectadores. Actor de teatro desde hace mucho tiempo, Daniels originó papeles en Life with Father y 1776, donde interpretó de manera memorable a John Adams. Además, prestó su voz a Kate en Knight Rider, ganándose el cariño de los fanáticos de la cultura pop de los años 1980. 30 segundos. Doc Severinsen, 97. Nacido en 1927, Carl Hilding, Doc Severinsen, es famoso por su destreza con la trompeta y su extravagante vestuario como líder de la banda en The Tonight Show, starring Johnny Carson. Se unió al programa en 1967 y eventualmente se convirtió en su director musical. Conocido por su técnica impecable y estilo extravagante, las colaboraciones de Severinsen van desde conciertos orquestales hasta sesiones de jazz. Incluso después de la jubilación de Carson, Doc continuó presentándose globalmente con grandes bandas. Su personalidad animada y sus atuendos vibrantes se convirtieron en una imagen perdurable de la televisión nocturna. 33. Rosemary Harris, 97. Rosemary Harris, nacida en 1927, se convirtió en una luminaria del teatro británico, ganando un Tony por interpretar a Eleanor de Aquitania en El León en invierno. Ella adornó la pantalla grande en Tom y Viv, obteniendo una nominación al Oscar, y dio vida a Shakespeare en numerosos papeles teatrales. En años más recientes, una nueva generación la reconoció como la tía May. Mi propio nombre es Rosemary Harris, y tengo el gran privilegio de interpretar a la tía May. Ahora está sola. Está, luchando. Creo que para arreglársela sin Ben, pero tuvo que vender su casa. En la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi. 34. Marilyn Nolden, 98. Marilyn Nolden nació en 1926 y rápidamente se sumergió en Hollywood, debutando a los 4 años en una de las primeras películas habladas. Ganó atención interpretando a la hija de luminarias, como Claudette Colbert y Katharine Hepburn. Sus créditos incluyen grandes clásicos: Los Miserables, 1935, donde apareció como la joven Cosette, y David Copperfield. Después de su éxito temprano, Nolden se alejó del cine para centrarse en la familia y la educación. 35. David Frankham, 98. Nacido en 1926, David Frankham sirvió en el ejército británico antes de comenzar una carrera en la radiodifusión para la BBC. Una reunión fortuita con Elizabeth Taylor impulsó su camino en Hollywood, llevándolo a roles en Master of the World y el clásico de Disney 101 Dalmatians, como la voz de Sargento Tibbs. También apareció en Return of the Fly, Tales of Terror, y participó como invitado en programas icónicos como Star Trek. Nunca encasillado, pasó de melodramas a ciencia ficción sin problemas. 36. Jean Shalit, 98. Jean Shalit, nacido en 1926, sigue siendo uno de los críticos de cine más reconocibles de Estados Unidos, gracias a su característico pelo abundante y bigote jovial. Durante 4 décadas alegró el programa Today
de NBC. Ofreciendo críticas llenas de juegos de palabras que equilibraban el humor con la perspicacia. El estilo único de Shalit le ganó tantos seguidores como parodias en la cultura popular. Más allá de la televisión, escribió libros para niños y colaboró en varios proyectos de entretenimiento. Aunque dejó Today en 2010, el enfoque juguetón y el entusiasmo inquebrantable de Shalit por el cine crearon una marca perdurable. 37. Alan Greenspan, 98. Nacido en 1926. Alan Greenspan dirigió la política monetaria de los Estados Unidos durante casi 2 décadas como presidente de la Reserva Federal, desde 1987 hasta 2006. Apodado El Maestro, ayudó a guiar a la nación a través de altos y bajos económicos, incluyendo el colapso de la bolsa de 1987 y el auge de las .com. Defensor de los principios del libre mercado, la influencia de Greenspan fue fundamental para dar forma a las finanzas globales. Los críticos argumentan que sus políticas facilitaron una euforia de mercado descontrolada, que culminó en la crisis del 2008. A pesar de ello, se le considera una de las mentes económicas más prominentes. 38. Sir David Attenborough, 98. Nacido en 1926, Sir David Attenborough se convirtió en el locutor de historia natural más respetado del mundo. Comenzando en la BBC, moldeó la narración de documentales a través de series emblemáticas como La vida en la Tierra y Planeta Tierra. El mundo vivo es una maravilla única y espectacular. Sin embargo, la forma en que los humanos vivimos en la Tierra lo estás llevando a un declive. Los seres humanos han invadido el mundo. Como director de BBC 2, introdujo la televisión en color a Gran Bretaña y promovió la programación educativa. Nombrado caballero en 1985, Attenborough se convirtió en el guía por excelencia de las maravillas de la naturaleza, tejiendo su pasión personal en cada transmisión. Décadas después, su voz sigue siendo un llamado claro a la conservación y la gestión ambiental. 39. Mel Brooks, 98. Mel Brooks, nacido en 1926 como Melvin Kaminsky, convirtió el ingenio en una forma de arte. Lanzando su carrera cómica en lugares del Borscht Belt, Brooks se convirtió en escritor para Sid Caesar antes de co-crear Get Smart. Logró un estatus legendario con parodias fílmicas subversivas, desde Blazing Saddles hasta Young Frankenstein, satirizando todo, desde los westerns de Hollywood hasta el horror clásico. Brooks está entre los élite con un Emmy, Grammy, Oscar, Tony a su nombre. Intrépido al parodiar incluso temas tabú, su estilo de comedia perdura como un testimonio que desafía los límites del poder unificador de la risa. Número 40. Lee Grant, 99. Lee Grant, nacida en 1925, demostró una perseverancia notable después de un triunfo temprano, obteniendo una nominación al Oscar por su debut en Detective Story. Durante la era de McCarthy, fue incluida en la lista negra. Luchó para regresar, ganando finalmente tanto un premio de la Academia por Shampoo como un Emmy por Peyton Place. Las nominadas a la mejor interpretación de una actriz en un papel de reparto son Lee Grant en Shampoo. Al pasar a la dirección, dirigió documentales como En América, Pobreza y Desamparo, que ganó otro Oscar. Su valentía para abordar temas sociales, tanto en pantalla como fuera de ella, consolidó su estatus como una rebelde de Hollywood con causa. 41. Dick Van Dyke, 99. Querido y aparentemente imparable, Dick Van Dyke nació en 1925 y saltó a la fama con la adaptación teatral y cinematográfica de Bye Bye Birdie. Mejor conocido por The Dick Van Dyke Show, en su actuación memorable como Bert en Mary Poppins de Disney, se convirtió en un símbolo del ingenio cómico saludable. Con una carrera que abarca más de 7 décadas, Van Dyke sigue fuerte, sorprendiendo al público moderno con cameos como su momento de baile en El regreso de Mary Poppins. Número 42. Brigitte Aubert, 99. La actriz francesa Brigitte Aubert, nacida como Marie-Claire Cahen de la Bézac en 1925, capturó los reflectores en Atrapar a un ladrón de Alfred Hitchcock. Interpretando a Danielle Fusar, compitió con Grace Kelly por la atención de Cary Grant. El debut cinematográfico de Aubert llegó en la Francia de posguerra, donde frecuentemente interpretó a mujeres brillantes e independientes. Aunque nunca abrazó completamente la cultura de la celebridad estadounidense, su presencia en pantalla, serena y decidida, sigue siendo icónica en la ola del cine francés a mediados de siglo. Continuó desempeñando papeles secundarios memorables en su país, pero Atrapar a un ladrón sigue siendo su obra más emblemática. Devuélvemelos.
¿Qué tenías en mente, Francie? No los tengo. 43ª, June Lockhart, 99. Nacida en 1925 de padres actores, Gene y Kathleen Lockhart, June Lockhart se convirtió en un pilar de la televisión clásica estadounidense. Alcanzó la fama como la madre en Lassie, guiando a Timmy en conmovedores rescates, y luego viajó más allá de la Tierra como Maureen Robinson en Perdidos en el Espacio. Su encanto y constante calidez la convirtieron en la matriarca televisiva comprensiva por excelencia. Más allá de estos papeles icónicos, Lockhart ha aparecido en innumerables episodios, como invitada en series desde Perry Mason hasta Grey's Anatomy. 44. María Riva, 100. María Rava, nacida en 1924, Berlín, es la hija de la icónica actriz Marlene Dietrich. Cultivó su propio camino en la actuación, con créditos que abarcan cine, televisión y escritura. Creciendo bajo el brillo de Hollywood, Riva apareció en Scarlet Angel y The Scarlet Empress como una joven sin acreditar. Más allá de actuar, escribió una biografía franca de su madre, que arrojó luz sobre el mundo privado de Dietrich. 45. Priscilla Pointer, 100. A los 100 años, Priscilla Pointer es un testimonio de la actuación constante y hábil. Nacida en 1924, estudió drama y luego se aventuró en Broadway, antes de pasar al cine y la televisión. A menudo interpretaba a madres, incluyendo ser madre en pantalla de su hija en la vida real, Amy Irving en Carrie, y Honeysuckle Rose. Conocida por proyectar autoridad en roles como doctores, jueces y educadores, los trabajos recurrentes de Pointer en televisión abarcaron Dallas y otros éxitos. 46. Eva Marie Saint, 100. Nacida el 4 de julio de 1924, Eva Marie Saint sigue siendo una de las grandes damas del cine. Ganó un Oscar por su impresionante debut cinematográfico junto a Marlon Brando en On the Waterfront. Poco después, Alfred Hitchcock le confió un papel seductor en Con la muerte en los talones, consolidando su atractivo entre el público general. Más tarde protagonizó junto a Paul Newman en Éxodo y cautivó a las audiencias a lo largo de décadas con papeles cuidadosamente elegidos. Fuera del cine, Saint participó en televisión y teatro, incluyendo trabajos de voz. Con una carrera ilustre que abarca más de 70 años, irradia gracia como un pilar viviente de la era dorada de Hollywood. La noche de los Oscar fue un poco diferente en 1955. En Nueva York, la ganadora es Eva Marie Saint, cuando una embarazada Eva Marie Saint ganó el premio a la mejor actriz de reparto por La Ley del Silencio. Número 11. Jacqueline White, 102, nacida en 1922. Jacqueline White encontró pronto su promesa bajo contrato con MGM y RKO. Consiguió papeles clave en clásicos del cine negro como Crossfire y The Narrow Margin. Después de comenzar como segunda protagonista en varias películas, White se retiró de Hollywood en 1950 para centrarse en la vida familiar. Años después, fue traída de vuelta para rehacer escenas en The Narrow Margin, cuando el estudio modificó las escenas finales. 48. Ray Anthony, 103. A los 103, Ray Anthony personifica la era dorada de las grandes bandas de gira post-Segunda Guerra Mundial. Ray Anthony nació para tocar la trompeta. Se convertiría en uno de los embajadores más ardientes de la música de Big Band, con una carrera impresionante que duró más de 60 años. Nacido como Raymond Antonini en Pensilvania, más tarde se mudó a Cleveland, perfeccionando sus habilidades con la trompeta bajo la tutela de su padre. Después de un periodo en la Marina de los Estados Unidos, se destacó como un exitoso líder de banda, grabando famosamente temas exitosos para Peter Gunn y Dragnet. Cubrió espacios en las principales cadenas de televisión durante el verano e incluso dirigió su propio sello, Wood Records.